Bueno, voy a darle bienvenida, doctor, por favor, al doctor Hernán Ruggeri. Él es médico cirujano, especialista en psiquiatría del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba, Argentina. Es también postinvestigador principal y subdirector del Centro Especializado en Neurociencias de Córdoba. El doctor Ruggeri es magíster en psicofarmacología y tiene un posgrado además en investigación clínica. Y nos va a presentar esta tarde la charla Trastornos cognitivos, líneas de investigación y fármacos en desarrollo. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. La verdad que para mí es un placer poder compartir con ustedes este momento. Siempre digo que los colegas chilenos para nosotros los argentinos son muy respetuosos porque el nivel académico que tienen ustedes es altísimo. Así que bueno, para nosotros es un desafío también estar acá. Gracias al doctor Luis Risco que me ha invitado. Así que bueno, voy a tratar de comentarles un poco qué hacemos nosotros. Yo trabajo en un centro de investigación hace mucho tiempo y estamos entre todas las cosas que hacemos, llevamos líneas de desarrollo de nuevos fármacos, así que voy a tratar de comentarles un poco esto. Bueno, primero voy a dividir la presentación en tres partes. Le voy a tratar de contar un poco la cronología desde cómo se fueron estudiando los trastornos cognitivos en las enfermedades psiquiátricas. Segundo, le voy a contar las evaluaciones cognitivas específicas que hay hoy en investigación para tratar de validar los estudios de investigación específicos. Y tercero, cuáles son las líneas de investigaciones actuales. Todos los fármacos que están en vías de desarrollo y algunos que ya están hoy comercialmente. Si antes de contarles esto, he tenido la suerte de ver todas las bastantes presentaciones esta mañana del doctor Ivanovich, del doctor Silva también, y bueno, sepan entender que hay algunas cosas que voy a decir que ellos ya la han dicho, y la verdad que fueron muy útiles de cómo decir. Lo primero que nosotros pensamos y siempre cuando empezamos a estudiar un poco los trastornos cognitivos es un montón de preguntas que nos hacemos, ¿no? Y las primeras preguntas que nos hacemos es ¿qué pasa con el deterioro cognitivo? Y ya Emily Kraepelin, varios lo han citado, el doctor Ivanovich lo ha citado varias veces también. En 1917 ya hacía las primeras apreciaciones de deterioro cognitivo o demencia precoz. Y él empezaba a llamar un poco, a darnos cuenta de lo que hoy es un deterioro cognitivo severo. Él también decía que la psicosis maníaco-depresiva restituía ad integrum, algo que hoy es un concepto antiguo que sabemos que claramente no es, pero él fue el primer observador de todos estos problemas cognitivos. También él decía si los pacientes con más episodios tenían más daño cognitivo, es algo que hoy sí lo podemos responder y sabemos que sí. También él decía que a medida que los pacientes hacían episodios de mayor severidad o de más toxicidad o un episodio psicótico más severo con una internación más prolongada, el daño también era mayor. Es algo que hoy también podemos concluir que sí, pero también podemos concluir que son vías de desarrollo totalmente diferentes, o es un poco lo que estamos viendo en la investigación. En este gráfico de Lieberman que está adaptado, es sumamente interesante porque hoy en investigación nosotros venimos de empezar a ver que las evaluaciones psicométricas que se usan en investigación, en esquizofrenia puntualmente, se usa PANSS, hoy es NSA-16 también, que se usa más para síntomas negativos y para sacar la variable cognitiva de los síntomas negativos. Pero el concepto actual que viene hoy en investigación y fundamentalmente en todas las enfermedades psiquiátricas es la funcionalidad. Digamos, algo que en todas las mesas de hoy que tuve la suerte de participar y escuchar se discutió. ¿Nos sirve que el paciente no tenga ningún síntoma o nos sirve que el paciente realmente funcione? Las evaluaciones psicométricas que se hacían antes nos decían el paciente que ingresó a un estudio de investigación ingresó con una PANSS de alrededor de 100 puntos, bajó más del 60%, termina con 40%. Uno decía, bueno, realmente este antipsicótico demuestra la eficacia, el paciente está bien, y uno veía que el paciente con esquizofrenia no lograba una funcionalidad. Bajaba los síntomas positivos, bajaba en todas las puntuaciones, pero seguía teniendo la enfermedad, funcionaba sin sintomatología, no se internaba, pero la verdad que no funcionaba tanto nuestro paciente.
Y eso fue un poco lo que lleva al cambio de las investigaciones que después les voy a ir contando. ¿Por qué? Porque las líneas de investigaciones antes eran en tratar de sacar los síntomas de la enfermedad. Hoy, por suerte, estamos en un paso adelantado de tratar de lograr la funcionalidad. Y en este gráfico de Lieberman, como pueden ver, en todas las etapas de la enfermedad, la más importante, la premórbida, y después vamos a ver algunos estudios que les voy a contar, ya se empieza a ver que los pacientes que luego le vamos a diagnosticar esquizofrenia ya tienen un deterioro cognitivo previo a la enfermedad, ¿no? Y hoy en una presentación el doctor Silva decía, bueno, ¿qué está primero? O el huevo o la gallina, o se nace o se tiene, o es una enfermedad del neurodesarrollo, o es una enfermedad que se va adquiriendo, digamos, con la toxicidad de la enfermedad. Es una pregunta muy difícil de contestar que todavía yo creo que no se sabe, ¿no? Perdón. Este es sumamente interesante. El doctor Citanovi citó hoy a una doctora, les recomiendo este estudio, es de una colega de Irlanda, la doctora Cannon. Ella hizo es la persona en investigación que tiene más publicaciones en enfermedades del neurodesarrollo. Y ella hizo un estudio muy difícil de hacer, que es una cohorte, que es un estudio prospectivo en una ciudad en Dunedin, lo pueden ver, y ella agarró todos los nacimientos durante un año. El estudio ya lleva 12 años, hay aproximadamente 1000 y pico de personas que han ingresado, y ya llevan aproximadamente 12 años de estudio de esos pacientes. Y lo que trataron de ver eso... Hoy decía, llevar un estudio prospectivo adelante de corte sin intervención es muy difícil sostenerlo. Y este es el primer estudio de corte, digamos, sin ninguna intervención para sostener. Y lo que podemos ver en los dos gráficos es muy importante lo que vamos a ver, porque en el gráfico de la izquierda que pueden ver, podemos ver cómo la gente, los pacientes o los chicos de menos de 9 años ya empezamos a ver cambios a nivel motor. Y el primer síntoma que empezamos a desarrollar, ya hay marcadores, digamos, inmunomarcadores, le decimos nosotros, o marcadores de pacientes con esquizofrenia, que el primer síntoma es el síntoma motor. En esa presentación ven que se separa muchísimo del placebo. Los pacientes que tienen probablemente luego después algún retraso a nivel motor o alguna dificultad a nivel motor, tienen una alta probabilidad de tener esquizofrenia. Y lo que vemos en el gráfico, en el segundo gráfico, que es llamativo, vemos que todos, el nivel de inteligencia en esquizofrenia es menor, claramente, pero en trastorno bipolar es algo que nos llama la atención, hay un pico. Y hay un pico que aproximadamente entre los 4 y 7 años, que los chicos que aparentemente van a tener un trastorno bipolar el día de mañana tienen una inteligencia superior. Y después vemos que cae. Y nosotros que hacemos un poco de investigación, pero somos más clínicos y tratamos de observar, y cuando uno tiene la suerte de conocer a un chico que es un niño inteligente y que luego después por la vida lo terminás conociendo que tiene un trastorno bipolar, sabíamos que en la primera etapa de la educación era un chico muy inteligente y que de alguna manera con esa inteligencia se tapaba mucho los otros síntomas y cuesta mucho tratar de educar a la familia o al mismo paciente o al sistema que ese chico probablemente tenga una enfermedad. Y después con este estudio podemos ver que el paciente que es súper inteligente en esa edad y que se lo tapa, después empieza a recaer. Esto a nosotros nos hace pensar un poco si es una enfermedad del neurodesarrollo o es adquirida, ¿no? Y esto uno pensaría más que este tipo de enfermedades como esquizofrenia o trastorno bipolar parecerían que sean más del neurodesarrollo o por lo menos tiene una parte fundamental del neurodesarrollo más lo adquirido. En trastorno bipolar, ¿qué nos pasa en trastorno bipolar? Acá hay colegas de gran envergadura como el doctor Shallam. Este es una presentación del doctor Vieta con quien trabajamos juntos también en varias investigaciones. Y lo que vemos en trastorno bipolar, lo primero que quería decirle en trastornos cognitivos y trastorno bipolar es que tienen un gran problema los trastornos bipolar con la memoria. El doctor Ivanovich hoy puso un montón de presentaciones de la doctora Martínez Aran de Barcelona, donde ella secuencia bien toda la afectación de la memoria. Lo que yo le quiero contar a nivel general para que nos ubiquemos a dónde estamos parados, es que no solamente el trastorno bipolar tiene problemas de la memoria de per sí por la enfermedad, sino por los fármacos. Digamos, nosotros sabemos que lamentablemente la regla del tratamiento del trastorno bipolar es la polifarmacia, por lo menos lo que nosotros hacemos. Nos encantaría que no sea así, pero lamentablemente es la polifarmacia, es la regla. Y realmente es muy difícil de separar, como hoy decían algunos colegas,
¿cuál es la causa realmente de la enfermedad? Creemos que los psicofármacos que nosotros le damos realmente afectan a la memoria, la mayoría, hay muchos estudios corriendo hoy en relación a los efectos adversos de los psicofármacos en trastorno bipolar, y es una variable más a tener en cuenta. Los pacientes con trastorno bipolar, hay un estudio muy importante de un colega americano, de Jeffrey Cumming, donde asocia una tasa mucho más alta a generar los pacientes con trastorno bipolar un tipo de demencia que es la demencia frontotemporal. Aproximadamente el 30% más de probabilidad tienen los pacientes con trastorno bipolar de terminar padeciendo una demencia frontotemporal. Y es sumamente importante porque muchas veces nosotros nos cuestionamos si el trastorno bipolar es una entidad única, si el trastorno depresivo recurrente es parte del trastorno bipolar, pero vemos que las evoluciones de las dos enfermedades son diferentes. La tasa de terminar con un tipo de demencia en las depresiones resistentes es más de un tipo de demencia, más de demencias vasculares o de demencia tipo Alzheimer, y en caso del trastorno bipolar la tasa más alta se la lleva con demencia de frontotemporal. Lamentablemente, como vemos, los pacientes con trastorno bipolar cursan mayormente su mayor etapa de la vida depresiva, el 60%. Sabemos la tasa de suicidios, doctor van a hablar de suicidios seguramente, que es altísima, entre el 15 y el 19% aproximadamente de nuestros pacientes se suicidan o terminan con un suicidio. Y en depresión lo que vemos es la cronicidad, digamos, o sea, el diagnóstico de depresión es que es una enfermedad crónica, y eso es lo que primero tenemos que pensar, digamos. Nosotros pensábamos que la depresión, una vez que salía del episodio, ese paciente restituía ad integrum, o eso es lo que nosotros creíamos. Realmente hoy cuesta mucho encontrar ese paciente que restituya ad integrum y que vuelva a ser el mismo de antes. Existen, pero es lo menos frecuente. La frecuencia más alta es que el paciente haga un episodio, no funciona el fármaco, haga un segundo episodio, no funciona el fármaco, y cada vez que vaya haciendo más episodios va haciendo más toxicidad a nivel de la memoria, ¿no? Sabemos que mientras más tarde uno llegue a hacer el tratamiento y mientras más tiempo pase el paciente en etapa depresiva, mucho más difícil es que ese paciente vuelva ad integrum, ¿no? Ahora bien, cuando empezamos a medir, digamos, los pacientes, siempre decimos, digamos, bueno, ¿cómo nos damos cuenta que nuestros pacientes con depresión o con trastorno bipolar o con esquizofrenia tienen alguna falla cognitiva? Anteriormente, clínicamente, el paciente lo reporta, nos dice, nos comenta, digamos, de algún tipo de funcionamiento, y es muy difícil de evaluar luego al paciente cuando va evolucionando, aunque esté eutímico o aunque no tenga síntomas prodrómicos o síntomas positivos de la enfermedad. Los instrumentos que teníamos hasta hace muy poco no nos daban la validez, digamos, para encontrar ese deterioro cognitivo en nuestros pacientes. Entonces, todos decíamos que el paciente sufría, que tenía alguna enfermedad cognitiva, pero no teníamos un instrumento efectivo o específico que nos diga si realmente tiene esta enfermedad, aparte de su esquizofrenia, o su trastorno bipolar o su depresión. Pasamos las valoraciones que hacíamos siempre en los test cognitivos con los neuropsicólogos. Yo digo que son test muy necesarios, que se hacen, sirven, pero no son específicos. O sea, realmente los test con neuropsicólogos se han desarrollado para enfermedades demenciales. Nosotros de alguna manera los adaptamos como off the label en las enfermedades psiquiátricas, pero realmente no son efectivos. Entonces, eso empezó a hacer como mucho ruido en investigación, porque cuando uno detectaba el problema cognitivo, no lo podíamos tratar. Y en verdad, como alguien hoy decía en alguna presentación, si no lo estudiamos desde lo clínico y no lo diagnosticamos de lo clínico, nunca le vamos a encontrar un tratamiento real. Y eso nos pasaba. Ahora, hoy tenemos una medicina que se empezó a hacer muy costosa para Latinoamérica, por lo menos para nuestro país, que tiene que ver con una medicina un poco más específica, con inmunomarcadores, con biomarcadores, con test genéticos. Realmente son test que funcionan. En los biomarcadores hay una línea de investigación mucho más fuerte en enfermedad de Alzheimer. Nosotros hemos participado en varios estudios de esos, son realmente interesantes, son muy específicos. Realmente cuando se logra esa especificidad, el resultado del fármaco, después le voy a contar de algunos fármacos en investigación con inmunomarcadores, realmente es súper efectivo. Es como, de alguna manera, yo digo, cuando vos
tratás a un paciente que tiene una infección y le haces un antibiograma. El antibiograma te dice es específico para amoxicilina, entonces uno le da la amoxicilina y realmente la eficacia que tiene es altísima. Bueno, con inmunomarcadores pasa lo mismo. Hace mucho tiempo que se viene estudiando, no se logró una especificidad en las enfermedades depresivas todavía, lamentablemente no se logró, hay algún indicio de alguno, pero no se logró una especificidad. Sí se hace, y sí nosotros participamos de eso, se hace con base de datos y con inteligencia artificial, se cruzan datos. Hay un estudio que se hace inmunomarcadores, se hace a ApoE4, en saliva, ApoE4 en líquido cefalorraquídeo, se lo punza, y una resonancia magnética muy dirigida hacia una parte del tálamo que debe medir una X cantidad de milímetros. Si el paciente reúne todas esas características y se cruza y tiene un alelo específico, se cree que ese paciente tiene una alta tasa de padecer una enfermedad de Alzheimer precoz. Realmente nosotros hemos hecho screening de un montón de pacientes que clínicamente tienen una enfermedad de Alzheimer y la tasa de especificidad no fue más del 30%. O sea, de 10 pacientes solamente 3 reunían estas características. Ahora, lo más llamativo es que cuando reunían estas características y entraban en ese tipo de tratamiento, la eficacia es hasta el día de la fecha lo que más a nosotros nos ha llamado la atención, donde empieza a frenar. Es un estudio con inmunomarcadores, después se lo voy a contar. Ahora bien, esto es de un grupo de colaboradores de Palmer y colaboradores, es la escala Matrix. En verdad, Matrix es una asociación de palabras. Esto se armó en Estados Unidos, fue pedido por el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, empezó en el 2012, se terminó de publicar en el 2019 ya realmente. Es la única escala validada para estudiar la memoria en los pacientes con esquizofrenia. No hay otra escala validada para eso. Es una escala que tiene 10 dominios. Realmente es una escala muy difícil de aplicar, no es tan simple de aplicar, no solamente para los pacientes, sino para el que la hace. Te lleva un promedio de 4 horas a hacerla. Hay que buscar, o esta mañana escuchamos, hay que buscar que el paciente no haya consumido ciertos fármacos el día anterior, hay que buscar que sea el mismo horario siempre para tratar de sacar variables. No es lo mismo el paciente la primera evaluación que lo hace a la segunda, entonces se trata de sacar el efecto de entrenamiento que uno va teniendo. Cuando uno hace una escala, después se repite habitualmente y ese es un problema que tenemos. Hoy se está adaptando con algún tipo de software para que cada vez que el paciente tenga que hacerla sea diferente, los laberintos y un montón de funciones que se ven, porque el paciente en la primera evaluación que le haces la puntuación es muy baja y en la segunda es mejor, entonces uno cree que mejoró por el fármaco o mejoró por algo y realmente mejora por el entrenamiento. Entonces en ese diseño estuvo muy interesante porque se trató de sacar el placebo, entonces se hizo como una fase aleatoria muy larga, que fue más o menos de 3 meses, en el medio se le volvía a hacer la escala, el paciente que mostraba un efecto placebo se lo sacaba, o sea que mostraba una evidencia mayor al 30% se lo sacaba, y el paciente que no se seguía en el estudio, y recién ahí se lo randomizaba el fármaco en investigación. Realmente la escala son 10 dominios que se evalúan de forma diferente, es re difícil para el paciente. Hay que seleccionar un paciente que tiene que estar sin síntomas positivos, con muy pocos síntomas negativos, o sea, un paciente hiperestable, y a su vez uno trató de buscar pacientes que tengan menos de 55 años. Todos los pacientes mayores a esa edad, también hicimos ese estudio, todos los pacientes mayores a esa edad no podían validarla. O sea, realmente uno ve que aparte de la enfermedad, la misma edad, digamos, esta demencia precoz que describía Krepel en su momento, se marcan los pacientes con esquizofrenia y todos los pacientes tenían un deterioro que no podían, pasaban la evaluación, pero realmente la puntuación era muy baja. Estos son los 10 tests que se le hacen. Hay una parte de test que está muy bueno. Hoy se empieza a usar, que después les voy a comentar un poco, realidad virtual. Dentro de los test hay una realidad virtual donde el paciente entra como con un software y tiene que hacer algunas actividades cotidianas. Por ejemplo, salir de su casa, tomar en un colectivo, pagarle al colectivero, bajarse, ir al supermercado, comprar, volver, manejar el dinero. Y se le va dando cada vez un poquito más de como puntuación más alta y cada vez más exigencia.
Y realmente algo que nos llamó la atención en el estudio es importante. Los pacientes con esquizofrenia, la mayoría de pacientes con esquizofrenia, tienen un cuidador. Habitualmente el cuidador es la mamá o el papá, siempre el de familiar de primer grado. Da la sensación que los familiares lo protegen demasiado, ¿no? Una sensación que nosotros teníamos. Porque cuando se lo sacaba, digamos, un poco de la casa, la familia te decía, no, mi hijo realmente no sabe manejar la plata, mi hijo no va a comprar al súper, mi hijo no, porque no se da cuenta. Cuando uno lo empezó a entrenar y lo empezó a sacar, realmente lo hacía y lo hacía bien. Y entonces nos empezó a llamar la atención cómo algunas actividades, digamos, o algunas capacidades cognitivas de los pacientes, nosotros o la familia no se las estimulamos, digamos. Estamos acostumbrados como a una sobreprotección en el paciente con una enfermedad crónica y eso se empezó a validar, digamos. Ahora bien, cuando hablamos de depresión, todos los estudios clínicos de depresión es Mathers, es Hamilton D, Mathers le diría más, cambios uno lo ve en la Mathers y CGI y no hay otra cosa. Entonces, para validar un fármaco en una investigación en depresión, lo que vemos es ese cambio. Realmente ninguno te valora qué cambio tienen a nivel cognitivo esos pacientes. Y como todos sabemos, una de las quejas más importantes de los pacientes con depresión son los problemas cognitivos. Hoy nos hemos educado bastante con todas las otras presentaciones. No hay una validación específica para eso. La única validación que se está dando es esta escala que se llama Cox-Tace. Es un software, el paciente lo hace con una computadora. Realmente es sumamente interesante, es bastante simple de aplicar, es autoadministrada por el paciente, la hace, uno lo único que tiene que hacer es guiarlo y hay como una etapa de prueba, entonces para vos separarlo del placebo, entonces el paciente como va probando primero y luego pasa al ejercicio. Son 16 dominios donde se va haciendo, dura aproximadamente 1 hora, hora y media. Y algo que es sumamente importante es que no cambia con el entrenamiento. Digamos, porque digamos, lo que nos ha dado un poco la inteligencia artificial es que cada vez que vos lo haces el mismo sistema te va variando algorítmicamente. Entonces, la próxima vez hay un sistema que es de cartas, la próxima vez te tira las cartas diferentes o el laberinto te lo pone a la inversa o de otra forma. Entonces, no hay forma que uno retenga lo que te está pasando. Nosotros hicimos inicialmente cuando se empezó la validación, nosotros haciendo el ensayo como pacientes y realmente es muy difícil de vos predecir la segunda evaluación, digamos, ¿no? Ninguno de los que le hicimos pudimos tener la misma puntuación en 2 evaluaciones seguidas en el lapso de una semana, o sea, nosotros mismos nos hacíamos, nos volvíamos a entrenar y hacíamos y la puntuación era diferente. Algo que marca mucho y que lo han hablado es que la falla más grande que se ha visto y que se detecta en esta escala es la atención, digamos, o sea, es una escala que valida la atención fundamentalmente, porque estábamos acostumbrados que todas las escalas cognitivas no validaban la atención. Bueno, esta es la escala específica para usarlo en los pacientes con depresión, digamos, ¿no? Es un software, se va actualizando, la verdad que es bastante simple y se lo recomiendo y es lo que se está usando hoy en investigación para validar problemas cognitivos de los fármacos en investigación o beneficios cognitivos de los fármacos en investigación. Todas estas escalas no son diagnósticas, claramente, ¿no? Son a nivel funcional. Estos son los 16 dominios que se evalúan. Y esto es una escala que también se hizo en Barcelona. Adriana Rosa y Eduard Vieta fueron los que empezaron con el diseño ya hace como 10 años. Y es una escala que se usa mucho en los protocolos de investigación hoy. ¿Por qué? Porque, como decía inicialmente, lo que más se evalúa hoy no es solamente que el paciente deje de tener los síntomas que motivaron la crisis o el episodio, sino que funcione. Es una escala muy simple de funcionalidad, tiene 6 dominios, se hace en 5 minutos y te da como rápidamente un lenguaje para que vos le puedas transmitir al familiar, al paciente o a otro colega cómo está ese paciente, si ha funcionado realmente bien o si no ha funcionado, digamos, ¿no? Una escala muy simple, la pueden bajar, está en todos lados, se aplica muy fácil, no hace falta ningún entrenamiento, es autoadministrada, o sea, lo hace el paciente y te da una funcionalidad. ¿Esto por qué fue? Porque en algún momento se usaba la escala GAF, que era una escala del manual del DSM, y realmente uno hablaba de una puntuación de 30-40 y después cuando tratabas de cruzar los datos en investigación no concordaban. Entonces se empezó a trabajar una escala y esta es la escala que hoy se usa en funcionalidad. Ahora bien, de todos los inmunomarcadores que tenemos, el único estudio fuerte y validero por lo cual se lleva a cabo hoy inmunomarcadores tiene que ver con el estudio de Bonilla. Este es un estudio que
lo que hace, él busca en PubMed, en Scope y en Science, son 187 estudios, donde trata de seleccionar, digamos, cuáles son los inmunomarcadores específicos para la enfermedad de Alzheimer, digamos. Recuerden que los biomarcadores lo que marcan es el daño orgánico que tiene el cerebro o el daño funcional que tiene el cerebro a nuestros pacientes. Se empezó a cruzar toda esa información para tratar de que luego hacer los estudios de investigación focalizados solamente en algunos inmunomarcadores. Realmente es llamativo porque cuando vos lo empezás a aplicar en los pacientes, empezás a encontrar como una característica específica de cada paciente. Y en este caso vemos que los inmunomarcadores, una característica fundamental, solamente se muestran positivos cuando el paciente es añoso. O sea, en las demencias precoces, que es lo que uno quiere llegar y tratar, habitualmente entre 58 y 65 años de enfermedad de Alzheimer, todos los inmunomarcadores son negativos. O sea, demencias confirmadas por resonancia, por estudios clínicos y por una evaluación médica bastante exhaustiva, y luego por evolución, pero los inmunomarcadores son negativos. Entonces, todavía falta un poco de especificidad, digamos, para que lo podamos usar y ni hablar el precio y el costo que tiene. Solamente el único que hoy está usado y demostrado es el ApoE4, que no es solamente a nivel de saliva, porque todo el mundo hace ese, no. Tiene que ser a nivel de saliva, a nivel de líquido cefalorraquídeo y con una resonancia donde se mida el tamaño del tálamo, que tiene que tener alguna característica, y obviamente ningún daño vascular en ese cerebro. Es la única asociación que logró lo que se llama la penetrancia del 100%. Quiere decir que los pacientes que han tenido esas tres conjunción realmente hacen una enfermedad de Alzheimer precoz y a largo plazo. La tasa de pacientes es del 20 al 30%, el resto no lo tiene. Bueno, ahora vamos un poco creo yo, lo más interesante y lo que más hacemos nosotros, que son las líneas de investigaciones. Lo primero, en todas las presentaciones que hemos visto, o que todos estamos acostumbrados, es que lo único que se está estudiando, que se vio, fueron todas líneas serotoninérgicas y noradrenérgicas. Todo. Hoy, donde más hay investigación son las líneas glutamatérgicas, ¿no? Nada que ver a lo que nosotros estábamos acostumbrados, digamos, porque nosotros estamos acostumbrados desde el año 57 que salió el primer antidepresivo hasta hace los últimos 5 o 6 años de IRS, es que siempre era un IRS, un dual, y la diferencia que cambiaba era solamente a nivel de efectos adversos o a nivel de eficacia, algunos con los duales. Pero no hubo un gran cambio de investigación en esos últimos años. Y uno dice, ¿por qué no hubo un cambio de investigación? Si uno usa un fármaco del año 50, tiene la misma eficacia que usar un fármaco del 2015. Y yo creo que una de las explicaciones es porque siempre se estudió las mismas vías y nunca se habían estudiado otras vías. Bueno, hoy donde más se invierte, donde más investigaciones hay, son en las líneas glutamatérgicas. Y uno dice, bueno, ¿por qué nadie se le ocurrió eso antes? Y bueno, hay una explicación de por qué. Perdón. En las vías glutamatérgicas también hay estudios de melatonina, como han explicado, hay estudios de estrés oxidativo y hay estudios de glicina. Yo creo que entre glicina y glutamato son los dos que están más en boga hoy. Y estos fueron los primeros estudios que fueron la corte de Sinacora, donde empezaron a estudiar, esto es en animales, es preclínica, y donde empiezan a ver todos los cambios que varios han descrito hoy. Estos son estudios preclínicos, donde muestran cómo los cambios, digamos, a nivel de plasticidad celular se empiezan a ver. Entonces, volvemos sobre lo mismo, digamos, los pacientes que tienen problemas cognitivos, ¿tienen realmente algo orgánico? Cuando uno le hacía una valoración cognitiva te decía que no, cuando uno le hacía una resonancia te decían informe de resonancia normal. Y yo digo, ¿realmente lo tienen o realmente no teníamos los medios para diagnosticar eso? Hoy se concluye que no tenemos los medios, sí en preclínica empezamos a ver. Y estos son los primeros estudios donde empezamos a ver los cambios en la densidad en la neurona, y estos son los segundos estudios también del mismo grupo de Duman y Sinacora, donde ellos empiezan a plantear los cambios a nivel de la sinapsis, no solamente modulada, digamos, por el estrés y las situaciones, sino por glutamato. Y eso es lo principal, digamos, y el principal descubrimiento. En este
en este estudio es cómo se empezó a cambiar, digamos, de las líneas de investigación de serotonina y cerebro medio a las vías y al glutamato, ¿no? Y es lo que hoy más fuerte está. Una de las probables explicaciones que empieza a haber hoy en depresión no tiene que ver con la vía serotoninérgica y noradrenérgica, tiene que ver con la vía glutamatérgica. Y en esto hay una descripción acá de Duman donde ellos plantean, digamos, cómo la alteración, digamos, en el track B no genera una estimulación en el BDNF y eso no generaría un aumento, digamos, de receptores AMPA. O casualidad, después vamos a empezar a ver un poco más, digamos, quién descubre eso, cómo se descubre y por qué se descubre y por qué se llega a esto, digamos, ¿no? Perdón ahí. Hubo un estudio que después lo vamos a ver sobre receptores mTOR, que les voy a contar un poco y tiene que ver con la isla de Pascua de ustedes, que es sumamente interesante. Entonces, volviendo un poco a algo básico que ya lo deben saber, ¿qué sabemos del neurotransmisor de glutamato? ¿Qué sabemos? No sabemos nada, sabemos, no sabemos. Y esto es a lo mejor muy básico para ustedes, pero bueno, simplemente para recordarles de los dos tipos de receptores que hay, ionotrópicos o metabolotrópicos. Y esto es sumamente importante. Quiero que se queden con una idea de los ionotrópicos, que son los que más están en boga y actúan de formas diferentes. El NMDA, que está más asociado a depresión, recuerden que los receptores ionotrópicos son los que actúan a través del ligando iónico y los metabolotrópicos por segundo mensajero. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque el glutamato es el neurotransmisor más frecuente en nuestro cerebro excitatorio y es a su vez el que modula cambios a nivel motor, cambio a nivel sensitivo y cambio a nivel cognitivo, ¿sí? Si uno vuelve un poco y asocia para atrás, los primeros daños que vemos en nuestros pacientes con enfermedades crónicas lo vemos a nivel motor, luego lo vemos a nivel afectivo y luego lo vemos a nivel cognitivo. Luego el glutamato es el precursor del neurotransmisor más frecuente negativo o inhibitorio que está en el cerebro, que es el GABA. Digamos, el GABA depende de la síntesis del glutamato, digamos, no viene de otro lado. Entonces empezamos a entender un montón de cosas y eso, volviendo un poco, ¿por qué no se estudió antes? ¿Por qué no hubo ningún investigador que empezó a ver esta vía? Y sí se vio esta vía. Tiene un gran problema esto que tiene que ver con los receptores. El receptor NMDA y el AMPA, que son receptores ligados a iones, son muy difíciles de manejo. Es muy difícil de cómo explicar un poco cómo se activan cada uno, pero a nivel general, el NMDA, que está más asociado a la depresión, tiene que ver un poco con una forma que para estimularse necesita como muy poco estímulo, muy poco voltaje, se polariza, se desreprime, hace todo el ciclo y luego tarda un tiempo en volver a polarizarse. En cambio, los receptores AMPA funcionan más como una granada, uno dice, digamos, o sea, se despolarizan rápidamente, con muy poco estímulo y de manera muy aguda. Entonces, cuando se empezó a estudiar los fármacos que modulaban esos receptores, era muy difícil de controlar porque todos sabemos que el exceso, digamos, de todo lo que tiene que ver con glutamato está asociado a una toxicidad cerebral. Todos los estudios de exceso de glutamato es toxicidad cerebral. Entonces, fue por eso que hubo un montón de estudios fallidos donde la eficacia clínica era buena, pero la toxicidad era mayor. Entonces, por eso no se logró nunca y ahora empiezan a ver los primeros estudios o las primeras investigaciones con estos receptores. ¿Y qué tiene que ver los receptores metabolotrópicos? ¿Por qué? ¿Cómo están? ¿Qué función cumple o qué se cree hoy? Se cree que tiene que regular un poco esto, digamos, se cree que los metabolotrópicos, y hay un estudio que lo vamos a ver, regulan un poco la toxicidad del glutamato. Entonces, de alguna manera es como un receptor, un neurotransmisor muy difícil de controlar o de modular, y es por eso que nunca llegaron las investigaciones a usarse, ¿no? mTOR, me imagino que algunos de acá lo deben saber. El mTOR es una toxina que fue descubierta en la isla de Pascua, acá muy cerquita de ustedes, que es la toxina que la ha descubierto un investigador argentino que es Izquierdo y Medina. Tuvieron postulados para un premio Nobel, no ganaron, pero estuvieron postulados para un premio Nobel. Ellos de alguna manera lo que hacen, sintetizan esta toxina que encontraron en la isla Rapa Nui, y lo que empezaron a ver en los estudios preclínicos, que lo que hacía esta toxina es que estimulaba de manera indirecta el BDNF. Pero bueno, eso no nos decía nada.
la toxina esta, que es específica de los mamíferos, estimulaba el BDNF, eso hacía indirectamente una consolidación en la memoria. Entonces se creía que las personas que tenían esto consolidaban la memoria de una manera eficiente. O casualidad que se descubre esto, que ketamina o esketamina, que es ketamina, bueno, son dos fármacos que lo deben conocer seguramente, estimulan el mTOR. Entonces se ve que las personas que estimulan mTOR consolidan la memoria. ¿Qué quiere decir la consolidación de la memoria? Es que lo que yo aprendo en este momento me voy a acordar. Si esa estimulación no se da, no lo voy a recordar, digamos, ¿no? Es tan importante esta investigación que motivó un premio Nobel, no salió, pero es sumamente importante y bueno, se ha descubierto acá la bacteria de donde se saca la toxina se llama rafamicina y bueno, pueden leerlo, son estudios muy preclínicos, pero sumamente importantes. También ellos descubrieron algo que me imagino que después los colegas hablarán, sobre quién inhibía el GC3B, digamos, ¿no? Y en investigación básica se ve quién inhibe el GC3B. Hay 3 fármacos que hoy tenemos que inhiben el GC3B. Uno es el litio, otro es la clozapina y otro es la esketamina. ¿A qué se asoció al GC3B? A una estimulación aguda de la liberación o la estimulación de NMDA. Digamos, como que de golpe se libera mucho NMDA de receptor, entonces hay una hipersensibilización. ¿A qué se asoció? A la ideación suicida. Si uno ve qué fármacos están aprobados para la ideación suicida, el litio, clozapina y esketamina. Entonces, se empieza como a entender o como a armar un poco toda la estructura tan compleja de los pacientes que sufren depresión. ¿Cuáles son los fármacos que han sido lanzados o que están por lanzarse o que están en vías de investigación que modulan este tipo de receptores? Ahí pueden ver algunos, esketamina, memantina, que ya lo conocen, destromestarfan, y después los agonistas M-GLU, y después vamos a ver un antagonista de glicina T1 también. Vamos a hablar un poco de los fármacos que están en investigación, algunos que han salido y no, y le quiero contar un poco qué vemos. Psilocibina. Hoy habla todo el mundo de psilocibina, hongos. Me imagino que acá debe pasar lo mismo que nos pasa a nosotros, donde los pacientes te consultan si puedo irme a Perú a hacerme a consumir estos. Acá está el doctor que los va a recibir, a hacerte estos hongos alucinógenos. Este es el primer estudio de psilocibina. Hay algunas cosas complejas en este estudio porque compleja y no compleja. Lo primero que marcan ellos es que evalúan la Hamilton. La Hamilton D es una escala que prácticamente en investigación está en desuso, digamos, porque se confunde mucho, tiene muchos síntomas conjuntos a la ansiedad. Entonces, cuando vos separabas después, lo que pasaba es que no sabías si era el paciente ansioso o el paciente depresivo. Entonces, se trató de dejar de usar. Bueno, ellos usaron eso. Lo otro que yo veo acá importante... Doctor, disculpe, estamos casi en la hora. Ok, es que estamos ante un nuevo paradigma, digamos. Los nuevos fármacos en investigación y que tengan que ver con receptores NMDA actúan rápidamente. Como vemos ahí, al cabo de una semana el cambio es abismal. Hoy en todas las presentaciones que vimos, los que usamos antidepresivos oral, sabemos que el paciente responde a partir de los 15, 20 o 30 días y ahí es donde decidimos. Bueno, con psilocibina pasa lo mismo que con esketamina, que el cambio que vemos es abrupto. Ahora, recomendación del APA, no está aprobado, son fase 2, el N es muy chiquitito, todavía nada, o sea, nada, no se sabe nada. Psilocibina también hay un estudio de fase 1 corriendo que nosotros estamos participando en la enfermedad de Alzheimer con deterioro cognitivo por la misma explicación. Voy a ir un poquito rápido por los tiempos y por el respeto. Destromestarfan. Es otro fármaco sumamente interesante. Ha recibido hace un mes la aprobación Fast Track de FDA para depresión. Es un estudio que es un agonista sigma y un antagonista NMDA. Muy importante. Tiene un solo problema el destromestarfan, que no tiene una vida media muy corta. Se metaboliza muy rápido, entonces al cabo de 4 horas ya se va. Entonces se lo asocia a quinidina, que está ahí, para aumentar la biodisponibilidad. Y ahora se lo asocia a bupropión, porque el bupropión inhibe el CYP2D6, entonces eso aumenta el periodo farmacocinético. Es un fármaco interesante, recibió la aprobación en depresión y problemas cognitivos. Zuranolona. Antes de la zuranolona hay un fármaco que se llama brexanolona, que lo deben conocer, está aprobado es el único fármaco aprobado para la depresión posparto.
Es un fármaco que se usa de forma endovenosa, tiene un efecto adverso que es la depresión vulvar, bastante complejo. Pero bueno, es la única aprobación que tiene en depresión postparto. Hace una modulación de los receptores GABA, de los GABA-A, y no, digamos, lo que se hizo con zuranolona es tratar de pasar de la brexanolona a la zuranolona un comprimido. Todavía no tiene aprobación legal. Nos quedan 2 minutos. Ahí vamos, ya llegamos. Ulotarón es otro fármaco sumamente interesante, donde es un agonista 5-HT1 y es un agonista de los receptores TAR1. Los receptores TAR1 son unas aminas trans que se han descubierto hace 15 años recientemente y que tienen que ver con comer, digamos, de manera compulsiva. Los estudios son muy buenos, modulan los receptores, modulan la dopamina de una manera indirecta. Este es el estudio Transform, que luego después que emana el simposio Janssen lo voy a tratar de separar más, que son todos los estudios de esketamina. Realmente es impactante el cambio que uno ve en este estudio con placebo al cabo de 28 días. Si podemos ver en la placa de la izquierda, vemos que al día 2 ya hay una eficacia sumamente marcada, algo que es, como decía recién, empezamos a tener fármacos que nos empiezan a cambiar el paradigma de la forma de tratar a los pacientes. Eritroproyetina, a todos les llamará la atención. ¿Por qué? Estamos en 2 estudios participando de eritroproyetina, una hormona que lo que hace es estimular la médula ósea para liberar más glóbulos rojos. Se cree que hay un aumento, digamos, de la estimulación del lóbulo prefrontal y con eso mejoraría la memoria. 2 estudios corriendo, bastante interesante. Realidad virtual, algo que llegó para quedarse. FDA tiene un problema con realidad virtual y software que no tiene formas de aprobarse. Todavía no hay una validación oficial de los software y de la realidad virtual. Hay estudios específicos de realidad virtual y fobia sumamente interesantes que se usan. Software para depresión sumamente también interesante, con buena eficacia que se ven, se los dejo todo ahí. Y rápidamente 2 cosas. Gantenerumab, anticuerpo monoclonal recientemente aprobado por FDA, en enfermedad de Alzheimer precoz, con una eficacia impresionante. Recordemos que es un anticuerpo monoclonal, IgG1, se usa cada 4 semanas de manera subcutánea, sumamente interesante. Realmente la experiencia que tenemos en eso es la primera vez que vemos en enfermedad de Alzheimer cómo la mantiene, cómo la frena, pero tiene que tener todas las características con biomarcadores, resonancia, y muy difícil de encontrar ese tipo de paciente. Y le diría que es uno de los fármacos más interesantes que vemos hoy en enfermedades psiquiátricas, el iclepertin. En un fármaco que está en fase 3, ya está al borde de salir, es un antagonista GLI1. La glicina es un neurotransmisor que inhibe el cerebro, con lo cual esto estimularía eso. Realmente los estudios son muy, muy importantes, nosotros estamos participando y lo más importante que se encontró de esto, y con esto cierro, es que las enfermedades psiquiátricas están más asociados, las enfermedades cognitivas psiquiátricas, a los receptores de glicina que al resto de los receptores hasta el día de hoy. Bueno, dejamos las conclusiones para ahí. Algo que le quería comentar, que está el doctor Shalam también, un programa de educación mundial, hay varios de los colegas chilenos que también participan, sumamente interesante, y bueno, este es mi equipo y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor.